Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de Creando Cultura Vial. Para nosotros es un gusto, es un placer estar con ustedes con estos mensajes, estos comentarios, estos pequeñas charlas que realizamos con especialistas para fomentar una cultura vial, para realizar este aporte a la sociedad y que los siniestros de tránsito ya no se den tanto en las vías. Lo que queremos con este programa es evitar siniestros, salvar vidas, evitar que la gente salga herida y en medida de lo posible, si ya no es posible evitar un accidente de tránsito, que sus efectos no sean tan negativos, tan nocivos en las personas que se ven involucradas. Mi estimada Araceli, muchas gracias por acompañarnos un programa más. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Es un placer para mí pertenecer a este programa porque aquí hablamos de las múltiples problemáticas que vive el tránsito. Entonces, hoy con este tema que todos somos parte de esta gran problemática, estoy muy gustosa de poder participar. Muchas gracias por estar en el programa, Araceli. Para este programa, específicamente para el programa del día de hoy, hemos invitado a una persona muy especial, una persona que mucho conoce del tema, porque este tema es a veces un vacío en todo lo que nosotros escuchamos, en todo lo que nosotros vemos en el día a día. Las políticas se están inclinando a lo que es la movilidad sostenible. Se habla que este tipo de movilidad va a ayudar a que la contaminación en el planeta inclusive se reduzca, pero ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué es la movilidad sostenible? Entonces, para eso nos acompaña el ingeniero Cristian Zaragozín, que es un consultor en seguridad vial para la IACP. Mi estimado Inge Cristian, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Araceli. Un gusto acompañarles. Un saludo a la audiencia también. Estoy a las órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, Inge. Y quisiera comenzar con la pregunta obvia. ¿Qué es la movilidad sostenible? Bueno, la movilidad sostenible es el tipo de movilidad que tenemos en el cual tenemos que incursionar nosotros como ciudad de Quito, como país de Ecuador. Un concepto, criterio que ya lo manejan en otros países. Básicamente es, en muy pocas palabras, reducir el transporte en vehículos livianos que contaminan el ambiente, buscar una movilidad alternativa que no cause estos gases de efecto invernadero, que además nos ayude a nuestra salud. Dentro de la movilidad sostenible está el uso de transporte público y en el caso de ayudarnos a la salud y que mucho nos ayuda a la salud, el uso de la bicicleta. Importante diferenciar, ¿no? El uso de la bicicleta no solo como deporte, sino también como medio de transporte. Es así que a nivel mundial, en los países del primer mundo, ya se está cambiando el modo de transportarnos hacia los diferentes destinos que realizamos, ¿no? Y uno de esos medios alternativos es la bicicleta. Vemos mucho que sobre todo en la etapa de la pandemia, aquí en el Ecuador se potencializó el uso de la bicicleta. Teníamos datos que inclusive el uso de la bicicleta incrementó en un 800% en la ciudadanía. Sin embargo, ese porcentaje ya ha ido reduciéndose, ha ido mermándose. ¿Esto a causa de qué podría ser, mi estimado ingeniero? Bueno, estamos aquí hablando de cultura vial, ¿no? Creando cultura vial. Básicamente es eso, ¿no? Tenemos una definición de las políticas en nuestra ciudad en cuanto al uso del vehículo privado, del vehículo liviano, del automóvil sería más bien dicho, ¿no? Entonces, las políticas van hacia allá. No hemos visto cómo está la tendencia mundial, cómo están cambiando las formas y criterios en cuanto a movilidad. Y es por eso que
nuestra cultura es el vehículo, el automóvil, el vehículo liviano, el vehículo privado. Además, un poco enlazado al tema este de que pensamos que nuestro transporte público no es el mejor. Yo suelo pensar que el transporte público, el servicio de transporte público de nuestra ciudad de Quito es bueno, en hora valle. El problema es en hora pico. En hora pico estamos amontonados en un bus, estamos amontonados en el trole que todavía nos está ayudando con un servicio de transporte masivo, pero eso es lo que nos causa esa cultura de buscarnos un vehículo liviano, ¿no? Eh, la tendencia acá es que terminamos la universidad, empezamos a trabajar y ya estamos pensando en comprarnos un automóvil, ¿no? Ese pensamiento, esa idea se nos da porque nos trasladamos hacia los trabajos o hacia las universidades en horas pico, utilizando el transporte público. Y como no es un buen servicio en hora pico, nos creamos esa idea de comodidad, ¿no? De confort, de buscar el uso del vehículo liviano, comprarnos un automóvil. Eso también comienza a alejar a los usuarios de estos medios de transporte. Lamentablemente, a esa hora que es la más álgida, donde todo el mundo se está yendo a trabajar, donde todo el mundo se está yendo hacia sus lugares de estudio o cualquier otro tipo de actividad, pues lamentablemente el sistema cuando más se lo necesita es cuando más falla. Entonces, es por eso que inclusive se le ha visto también el tema del vehículo particular como un estatus social. Entonces, eso hay que derribar esas taras, esos conceptos que tenemos sobre qué es mejor movilizarse y cómo es mejor movilizarse. Mi estimada Araceli, una impresión hasta el momento. Bueno, en mi opinión, yo creo que la bicicleta es un gran medio de transporte y creo que también se hizo muy popular también porque Richard Carapaz fue el ganador, entonces todos estuvieron emocionados y se compraron muchas bicicletas, se vieron en los ciclopaseos, ir y se le ve a bastante gente. Es muy bonito ir en bicicleta, pero a veces solo se lo hace por deporte y yo creo que deberíamos como que innovar eso y hacer más uso de la bicicleta. Sí, también una razón por la cual no se utiliza mucho la bicicleta es la geografía de nuestra ciudad, ¿no? Sin embargo, a nivel mundial y a raíz de la pandemia, podemos ver cómo se incrementó la venta de este tipo de vehículos, ¿no? De bicicletas. Y no solo de bicicletas simples, sino también de bicicletas eléctricas, las cuales en nuestra ciudad creo que nos ayudarían muchísimo el momento de superar las cuestas, ¿no? Sin embargo, yo soy ciclista a raíz de la pandemia y puedo mencionar que 3 veces la cuesta, la cuarta ya no cuesta. Entonces pensamos que qué difícil subir una cuesta en bici. La primera, la segunda y la tercera es difícil. Sí, duele y duele bastante, no solo el momento de estar en la cuesta, también después. Pero a la cuarta vez los músculos ya se desarrollan y uno siente una comodidad subiendo la misma cuesta. Entonces es una cuestión un poquito de dar el paso, ¿no? De hacer el intento de salir a probar este medio de transporte que brinda una sensación de libertad. No estoy ligado a estar metido dentro de una cabina metálica, ¿no? Siento todo lo que pasa a mi alrededor mientras estoy circulando en una bicicleta. Entonces, es cuestión de políticas también, como mencionaba. Si es que desde arriba se da esta tendencia de uso de transportes alternativos, de ayudar a la movilidad sostenible, a no contaminar, si hacemos conciencia también, entonces no habría problema en dar ese paso, ¿no? También es la decisión, ¿no es cierto? Hay un comentario que me gustó bastante. Siempre se toma como ejemplo Ámsterdam,
como ejemplo de la movilidad sostenible, del uso continuo de la bicicleta. Sin embargo, hay imágenes que dicen Ámsterdam no siempre fue Ámsterdam. Entonces también tenía problemas de vehículos, problemas de contaminación, la gente no utilizaba la bicicleta como medio de transporte regular. Entonces es un paso, es una decisión que se debe dar. Sin embargo, esa decisión la tomamos todos y cada uno de nosotros. Muchas veces se cree que es más complicado, más demoroso el trasladarse en bici, sino que aquí, para hacer un pequeño paréntesis, como anécdota, regularmente en hora pico, para ir desde mi residencia hacia lo que es el Estadio Olímpico, por el tráfico, por la hora pico, por cualquier otra cuestión, me sabía demorar 2 horas en el transporte público. Sin embargo, en la bicicleta, haciendo el mismo tramo, me demoro 1 hora. Entonces, sí se puede, como dice el Inge. Sin embargo, Inge, pasó algo. O sea, también vinieron estos vehículos eléctricos. Estos vehículos eléctricos se los puede considerar también como parte de la movilidad sostenible o son simplemente otro tipo de vehículo. A ver, como mencionas o bien mencionas el ejemplo de Ámsterdam, ¿no? Eh, Tuve la oportunidad de conocer, fui a ver cómo está la movilidad allá. En realidad es increíble. Como menciono, allá son el primer mundo. Allá están muy a la par de lo que hay que hacer y lo están haciendo bien. Allá tú puedes ver personas de la tercera edad montando bicicleta, desplazándose a hacer sus actividades diarias, haciendo las compras en bicicleta y son personas de la tercera edad. Entonces suelen decir acá que, claro, es que allá no hay cuestas, ¿no? Es lo que menciono. Sin embargo, todo el sistema está funcionando, están trabajando para que funcione de esa manera. Entonces, la infraestructura que tienen para las bicicletas también es importante. De igual manera, se crean estacionamientos para bicicletas. Entonces, dan las facilidades para que poco a poco la gente vaya dejando el vehículo particular, el automóvil. Y esto no fue ayer, no fue el año anterior, no fue desde la pandemia. En Ámsterdam están desde hace 40 años. O sea, hace 40 años dieron el primer paso y empezaron a bajarse de los automóviles y a usar la bicicleta. Entonces, por ahí es el tema. Yo suelo mencionar a mis alumnos que tenemos que empezar ya, porque si no esa brecha se sigue incrementando. Ya son 40 años cuando empezaron ellos y nosotros acá no queremos empezar. Estamos viendo cómo nuestra infraestructura no avanza. Si bien es cierto, la pandemia ayudó muchísimo y tenemos ciclovías importantes ya, pero todavía falta y bastante. Inclusive pensamos, ¿no? Que cómo nos van a perjudicar a quienes vamos en el automóvil haciendo ciclovías, cuando es al revés, ¿no? Y de igual forma con el transporte público. El 80% de personas se trasladan en transporte público y nos sentimos afectados cuando un poco se perjudica a quienes van en automóvil a sus diferentes destinos, ¿no? Entonces, por ahí es el tema, hay que empezar ya, hay que tratar de empezar ya. Y mencionabas el tema de los vehículos eléctricos. Básicamente es el consumo de espacio, ¿no? Acá la tasa, bueno, en general la tasa de ocupación de un vehículo liviano, de un vehículo particular, un automóvil, es de 1,2 personas. La mayoría va una persona en el vehículo, ocupando una gran área, ocupando un gran espacio de la vía, ¿no? Entonces, si cambiamos esto por vehículos eléctricos, vamos a estar ocupando el mismo espacio. ¿A qué estamos ayudando ahí? Solamente, no, bueno, es bastante. No estamos dando este efecto invernadero, ¿no? Botando gases al medio ambiente. Estamos ayudando ya con algo eléctrico. Sin embargo, estamos ocupando el mismo espacio. Entonces, en algún momento, si llegamos ya a ocupar en su mayoría los vehículos eléctricos, sería como sacar
hagámonos la idea, una congestión de vehículos a combustible, sacarlos y ponerlos eléctricos. Entonces igual estamos consumiendo espacio. A diferencia de que estuviéramos en bicicleta o mejor aún, usando el transporte público masivo, donde tenemos una gran cantidad de personas que ocupan el mismo espacio que una poca cantidad de automóviles. Entonces, por ahí son las ideas que tenemos que ir asimilando para ya empezar con el cambio. Acá está Araceli, que está de una nueva generación. Las nuevas generaciones se preocupan mucho por el cambio climático, por el calentamiento global. Entonces, son los llamados también, ¿no? A hacer un poquito de fuerza. Bien es cierto que quienes estamos ya mayores, quienes están todavía mayores que nosotros, deben cambiar ese chip. Eh, los jóvenes de ahora son los llamados a promover en mayor cantidad este tipo de políticas, ¿no? Es muy importante ver esta necesidad de cambiar la mentalidad que nosotros tenemos. Tal vez nos hemos impuesto o nos han impuesto esta cultura donde se ve al vehículo como un lujo, como parte de un estatus o como un implemento que me va a ayudar a transportarme más eficientemente. Sin embargo, como vemos, lamentablemente no está siendo más eficiente, contamina más, consume más espacio en vía y la congestión actualmente que vemos en Quito está producida únicamente por el 20% de la población aproximadamente, que son los que utilizan sus vehículos para movilizarse. Mi estimada Araceli, ¿alguna pregunta? Estás con el micrófono apagado, Araceli. Ya. Sí, Sí, ahí te escuchamos. ya. Quería preguntarte, Jorge, que vas diariamente en bicicleta, ¿cómo tú le ves a la infraestructura de las ciclovías? O sea, en el tramo que tú vas de tu casa a tu trabajo, ¿siempre hay la vía para la ciclovía o hay veces que no? Listo. Es una muy buena pregunta, Araceli. En realidad, existen tramos donde no hay. Hay una red de ciclovía que es longitudinal en Quito. Claro que la ciudad de Quito es longitudinal. Sin embargo, los conectores transversales no existen. Entonces, mientras yo avanzo hasta una zona donde ya exista ciclovía, primero me toca desviarme bastante de la ruta, pudiera cortar bastante yéndome directo. Sin embargo, por seguridad prefiero dar la vuelta grande y llegar a una ciclovía y ahí sí avanzar de una manera segura. Pero debe existir una red de ciclovía, una red que alimente a la ciudad, por lo menos a los barrios con una ruta que sea más segura. Entonces, esa seguridad sí nos falta a nosotros como ciudad. Y mi siguiente pregunta, mi estimado Cristian, es acerca de el metro de Quito. El metro de Quito ya va a entrar en funcionamiento. Sin embargo, uno de los problemas más grandes es que esta era la oportunidad de hacer una conexión intermodal, poner estaciones, poner parqueaderos de bicicletas, conectar estas estaciones del metro con ciclorrutas. ¿Cómo le ves este tema del metro y la intermovilidad que nos pudiera ayudar? Bueno, a ver, primero voy a comentar lo del tema de las ciclovías. Es cierto, ¿no? Tenemos ciclovías, algunas no están, no tienen conexión, algunas se terminan en un sitio donde ya nos conectamos y nos mezclamos nuevamente con los automóviles. Eh, mencionar que la bicicleta también es un vehículo, ¿no? Y como vehículo tiene todo el derecho de utilizar las calles también. No hay razón de que, o sea, no podemos pensar que como somos dueños de un automóvil, podemos y exclusivamente transitar sobre las calles.
La bicicleta es un vehículo también y puede circular sobre las calles. Entonces, si bien es cierto que las ciclovías nos brindan cierta seguridad, también podemos circular por las calles. Por eso existe el ciclismo urbano. Recién, últimamente se hizo el lanzamiento del decálogo del ciclista, donde donde se menciona varios parámetros básicos para circular con seguridad. Pero no solo depende de los ciclistas, también depende de las personas que utilizan las calles, ¿no? Los diferentes usuarios de las calles y de aceras y de veredas. Entonces, este decálogo está lanzado un poquito para concientizar a los ciclistas de cómo debemos comportarnos en las calles, ¿no? Dentro de este se menciona muy claro el tema de respetar las señales de tránsito. Existen los ciclistas nuevos, antiguos, que consideran que no hay que respetar el rojo, por ejemplo, cuando si somos vehículo y tenemos señales de tránsito, estamos transitando, también es para nosotros las señales de tránsito. El rojo, el amarillo de precaución, el paso cebra. No podemos infringir sobre el paso cebra, circular sobre el paso cebra o quedarnos estacionados en el paso cebra cuando el paso cebra es de prioridad de los peatones. Entonces, muy importante también generar esa cultura dentro de los ciclistas. Con respecto a lo que me preguntabas del metro, Jorge, el metro siempre fue una oportunidad gigante de provocar un cambio, ¿no? Tanto en el tema de movilidad, lógicamente, y en el tema del transporte público. Si bien es cierto, tenemos un trole que todavía da servicio y que hace más de 20 años fue dio un excelente servicio, nadie se preocupó de darle el mantenimiento que se merecía. Entonces solamente lo tenemos sobreviviendo, porque si no funcionara el trole, estaríamos con una movilidad terrible. Entonces todavía algo se hace, pero por ahí hubo la idea de construir un metro y ahora tenemos un metro. Entonces esta oportunidad no la debemos desaprovechar, ya se ha pasado mucho tiempo. Imagínense lo que significa en costos mantener más de 2.000 millones de dólares sin utilizarlos, ¿no? Sin que dé el servicio para el que fue creado. Estamos en el año, creo que eh, importante para que inicie la circulación, el funcionamiento del metro. Y esperamos de esta nueva administración que se den las políticas necesarias en función de que el metro sea priorizado, sea mantenido, sea utilizado y que los gremios de transportistas de transporte público ayuden en función de una mejora de la ciudad, que de hecho va a ayudar también a su diario trabajo, ¿no? Pero hay que hacer una mejora de lo que es actualmente las líneas de transporte en función de lo que va a ser el metro diariamente. Entonces, esperamos que esta administración se ponga la camiseta y trabaje por la movilidad sostenible, por el transporte público como debe funcionar, teniendo un metro que tiene un alto costo no solo para los quiteños, sino para todos los ecuatorianos. El primer metro del país, entonces esperemos que así se dé y que de aquí en adelante lo mantengamos, que así hayan cambios de administración, el metro siga creciendo, siga mejorando, siga funcionando y no haya por ahí otra idea y ahora hagamos mejor esta otra idea y esta de acá dejémosle de lado, ¿no? Eh, ojalá vayamos por ese camino con esta nueva administración. Esperamos que las personas que ingresen con ideas propositivas, con cumplir a veces con lo que ya está escrito. Tenemos ordenanzas sobre movilidades sostenibles aquí en el Ecuador. Y una de esas movilidades sostenibles, mi estimado Cristian, es uno de los aspectos que son los más descuidados y lamentablemente afectan a los actores viales más vulnerables. Se habla también de la caminata como medio sostenible. Se dice que, por ejemplo,
Si tenemos un servicio a 1 kilómetro a la redonda, avancemos a este servicio caminando y no utilicemos un vehículo innecesariamente, porque una caminata de 1 kilómetro de ida y de vuelta es una caminata que se puede sostener, que se puede mantener y que inclusive aporta con la salud. Sin embargo, hay un detalle. Las aceras de la ciudad son un reto. Vemos que hay rampas inaccesibles, vemos que hay huecos, hay zonas donde no hay ningún tipo de acera. Eh, bueno, con un poco la ISP ha estado trabajando con Bloomberg, haciendo lo que es estos espacios más seguros, haciendo ampliaciones de acera y todo eso. Sin embargo, para una persona que tiene la movilidad normal, es un reto. Pero para las personas que tienen movilidad reducida, que se movilizan en silla de ruedas, que por cualquier cuestión se fracturaron una pierna, se vuelve un reto. Entonces, ¿qué se debe impulsar? ¿Qué se debe hacer como para priorizar? Porque todos somos peatones. Todos los actores viales somos peatones en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, siendo los más vulnerables, siendo los más numerosos, es los espacios, entre comillas, seguros, son inseguros por la misma forma en la que se ha ido desarrollando estas aceras. Bueno, sí, así es, ¿no? Nuestra ciudad está desarrollada para jóvenes, para personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Por ejemplo, en un cruce semafórico, ¿no? De pronto hay cruces en los que tenemos que cruzar corriendo y los que todavía podemos correr en buena hora, pero nuestros abuelitos, nuestra gente de la tercera edad ya no están para correr ni ir tan deprisa, ¿no? En el poco tiempo de semáforo que se da. Otra cosa que sucede en la parte urbana es los pasos elevados con grandes escalinatas, ¿no? Entonces, de igual manera, Araceli va a cruzar rapidito por ahí, pero de pronto la abuelita prefiera cruzar a nivel, ¿no? No subir tantas gradas. Entonces, igual, como mencionabas, las veredas, Jorge, nuestra ciudad es, nuestra ciudad es pensada para el automóvil, nuevamente le ponemos al automóvil ahí, ¿no? Eh, Se crean rampas para ingreso a los parqueaderos, rampas elevando la vereda pensando solo en el automóvil. No pensamos que es la vereda y es peatonal y que hay personas que transversalmente van a circular por ahí. Pero como tenemos que meter el carro, no importa, le elevamos y le hacemos las rampas, ¿no? Entonces no estamos pensando en que hay varias personas con diferentes capacidades que también van a estar caminando por ahí. En algún momento asistí a una charla de donde participó una persona con discapacidad visual. Entonces nos indicaban cómo debemos pensar para diseñar las cosas y dejarlas funcionales, accesibles para todas las personas. Por ejemplo, un ejemplo que siempre me acuerdo, muy simple, una puerta le ponemos un pomo redondo. Si es una persona que no tiene la mano, no tiene el brazo, ¿cómo puede abrir esa puerta? Entonces ahí les consulto, ¿cómo debería ser ese pomo? ¿Qué deberíamos poner en lugar de ese pomo para que esa puerta sea accesible? Bueno, existen un montón de tipos de perillas. Tenemos la que es solo con un gatillo, que en Correcto. realidad esa como gatillo no necesita ni mucha fuerza. Recordemos Es que, una manija, ¿no es cierto? claro, Una como palanca. exacto, es una palanca de aplastar. Entonces, no se le dificulta mucho. Recordemos que no solo están las personas que no tienen la mano, sino personas con Parkinson, por ejemplo, que no pueden asir una perilla tan fácilmente, o personas que por cualquier motivo tienen una artritis bastante avanzada y que no pueden asir las cosas, no pueden cerrar los Por dedos. su- Entonces, estas manijas son más inclusivas, más.
exactamente. Entonces, nos invitan a pensar esto, como ventajosamente no tenemos esos problemas, no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando lo palpamos, cuando lo vivimos, ¿no? Lo mismo sucede en el transporte público. Eh, con una silla de ruedas, ¿cómo puedo pasar desde la estación del trole hacia el trole? Si no hay una rampa, si es que hay si hay un espacio vacío, cómo puedo circular por ahí? ¿Cómo puedo subirme al trole en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, hay todo ese tipo de cosas, mientras no las palpemos, no las vivamos, no las vamos a palpar, no las vamos a conocer y pensamos que a todos nos va bien. Entonces, hoy por hoy la tendencia igual mundial es retirar los pasos elevados de la ciudad, ¿no? De la parte urbana y crear pasos a nivel, donde los peatones, cualquiera que estos sean, puedan circular sin mayor dificultad, teniendo la prioridad que deben tener de acuerdo a la pirámide de la movilidad que conocen y que se eviten todo este tipo de obstáculos, sería, que se ponen para los peatones, ¿no? Porque en algunos momentos ya las vías se transforman en pistas de obstáculos para personas que tienen una movilidad diferente. Entonces, tenemos que pensar en la integralidad. No por mi comodidad voy a hacer una rampa y la gente no va a poder pasar. Entonces, tengo que saber que, primero, la ordenanza sobre lo que es aceras aquí en Quito me dice que tengo un espacio que dejar totalmente plano, que la rampa solo tiene que ser de acceso a la acera, más no directo desde la vía hacia mi domicilio. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tomar en cuenta y tenemos que hacer. A veces es un poco paradójico lo que nos decía Inge Cristian sobre el acceso al trolebús. Más pareciera que primero compraron el equipo y después se preocuparon de si es que calza o no calza en la ciudad. Tuvieron que hacer un replanteamiento total en lo que es eh, el trole para modificar las dimensiones, modificar la altura, lo que no se hizo en la ecovía, que lamentablemente hay gradas, que no sé cómo realmente las personas en silla de ruedas puedan acceder al trole porque hay una grada, literalmente. Entonces, hay que ver que no pueden comprar un equipo y después preocuparse. Inclusive estos biarticulados no giraban en el centro histórico y era absurdo. Compran un vehículo que no va a poder dar el giro adecuado en la zona en la que tiene que transitar. Entonces, todo este tipo de cosas pues nos hacen ver que no se está pensando más en la ciudadanía, sino se está pensando más en intereses a veces hasta mezquinos. Mi estimada Araceli, ¿alguna duda, algún comentario, por favor? Sí, me quedó mucho la frase que dice que hasta que no lo vivimos no somos capaces de ser empáticos. Siempre, yo dije una vez una anécdota donde mi mamá no le cedieron el asiento. Ahí fue donde yo me di cuenta que hay que ser empáticos con los demás. Y hay que ser pensantes, tener una visión más allá. Eh, También podemos decir que en un momento aquí estuvo el actual alcalde en donde nos dijo, habló mucho de la movilidad sostenible y yo espero que lo cumpla. Y también tengo una duda en un comentario que dice acá, que dice que se ha luchado por una licencia para ciclistas. ¿Eso se podría hacer o no sé? Yo tengo esa duda con el comentario que dejaron ahí. Entiendo que la licencia sería como regular la bicicleta, ¿no? Eh, ya un poquito me ligo con la parte anterior, estaba mencionando de la persona con discapacidad visual. Ella comentaba que no pensamos en que hay personas que podrían tener una discapacidad visual y ella contaba que hay una rama de un árbol que cruza, sale de una casa y cruza por la vereda elevada, ¿no? Y que la señora ahora se la cruza muy rápido porque ya se había pegado 2 y 3 veces con esa rama. Entonces, quien está en esa casa le ve la rama y como todos debemos,
nos agachamos, pero a la señora con discapacidad visual le costó 2, 3 golpes para saber dónde está, entonces contaba los pasos, sabía dónde está y se agachaba. Entonces nadie se estaba fijando en que debemos cortar, porque podría haber una persona con discapacidad visual que se golpee con la rama, ¿no? Esa era la anécdota que quería comentar de la persona de discapacidad visual. En cuanto a la regulación de las bicicletas, yo pensaría que sería importante tener un registro de bicicletas, un registro de las personas que las utilizan, un poco para regular cómo, o para regular qué, o para controlar sería el tema. Como mencionaba, si bien los ciclistas somos vulnerables en las vías, estamos en un peligro constante de pronto por la diferencia de tamaños que tenemos con un vehículo, con un bus, con un camión, pero también mencioné que debíamos cumplir las leyes de tránsito. Entonces, actualmente, ¿cómo hacemos el control? ¿Cómo podríamos controlar un ciclista que se pasa el rojo? Un ciclista que no cede el paso en un paso cebra al peatón, o un ciclista que está utilizando la vereda cuando la vereda es exclusiva de los peatones. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ese control? Existe las leyes, ordenanzas acá en la ciudad. El control se podría hacer tal vez pidiéndole el número de cédula. Jorge, tú conoces un poco más del tema, pero Sí, existen en realidad dos contravenciones de tránsito que son punibles para el ciclista que invada las zonas de seguridad de los peatones y también el ciclista eh, que no respete las señales de tránsito. Sin embargo, hay la complicación de parte de la Agencia Nacional de Tránsito de que si el ciclista nunca obtuvo licencia, pues, ¿cómo cobrar? Esa sería una multa incobrable. Entonces, es por eso que también no se ha procedido a la sanción ni al cumplimiento de estas leyes. Pero tenemos que tomar en consideración que no porque no haya una manera por cómo sancionar, sí existen millón maneras de cómo llegar a la conciencia de las personas. Y eso tal vez no se lo está haciendo de una manera adecuada o de una manera más universal o más visible. Porque mm, no necesitamos que esté una persona de control atrás de nosotros o viajando con nosotros para nosotros cumplir las leyes. No necesitamos que una persona nos esté todo el tiempo diciendo es que eso es una contravención, eso está mal, para nosotros hacerlo. Entonces, también necesitamos crear una conciencia. Y es por eso que este programa se llama Creando Cultura Vial, porque necesitamos crear esa cultura. La cultura significa que yo sé que no tengo que pasarme el rojo, no hay nadie viéndome, pero yo cumplo con lo que tengo que cumplir. No hay carros, no hay nada, pero mientras el semáforo esté en rojo, pues yo me detengo, cumplo con lo que dice la norma y avanzo. Entonces, la cultura es algo que ya que se implementa en la persona y a eso debemos apuntar, más no a una sanción efectiva, porque lamentablemente eh, ser sancionados por algo que tenemos que hacer por sana lógica y por humanidad y por urbanismo, que no sé si actualmente estén dando en las escuelas, pero en mis tiempos sí daban urbanismo y ahí enseñaban que vivir en comunidad es respetar los espacios de los demás. Entonces yo creería que es preferente apuntar a socializar a las personas, entrar en conciencia en las personas y entender que si nosotros hacemos interacciones viales responsables, pacíficas, pues la comunidad se va a comenzar a volver una comunidad pacífica en las vías, lo cual actualmente no lo es. Entonces, bueno, Inge Cristian, nos habla también y mandamos un gran saludo a la arquitecta Pamela Villacrés, que también nos estuvo acompañando aquí en el programa y nos está comentando sobre la accesibilidad universal. No solo la accesibilidad hacia los vehículos,
Entonces, debemos cambiar ese chip. ¿Cómo podemos cambiar? Porque obviamente no solo depende de las políticas, sino también de las personas. ¿Cómo podemos llegar a una movilidad universal, mi estimado Cristian? A ver, vamos ahí también por partes, Jorge. Tú mencionabas el tema de la cultura. Eh, Hay que hacer varias cosas, ¿no? Parte de esas cosas que hay que hacer es este tema eh, de la educación vial. Tú mencionas que en la escuela, en los colegios, antes sí nos formaban con educación vial y con urbanismo y etcétera de cosas, ¿no? Hoy por hoy creo que no tenemos ese tipo de formación. Entonces, también ayuda a la falta de cultura que tenemos. Sin embargo, el criterio dice que el 20% es educación y el 80% es control. Yo suelo poner el siguiente ejemplo. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en Alemania, donde tenían un reloj manual para ponerlo en el carro, el momento en que te estacionas en un parqueadero. Y entonces todos llegaban al estacionamiento, ponían el reloj, ponían la hora que es y lo dejaban ahí. Podían estacionar una hora y luego tenían que retirarse. Y si es que lo dejaron a las 9 y ya eran 10:30 y alguien venía a controlar, la sanción o la multa era muy alta. Entonces, enseguida mi idea, esto es hace muchos años atrás, mi idea fue, bueno, entonces ponle un cuarto de hora luego. ¿Para qué le pones a las 9? O sea, ahí diríamos nuestra cultura, ¿no es cierto? Nuestra forma de viveza, ¿no? Entonces, la amiga con la que estaba me explicó que podría hacerlo, pero que ya ha pagado muchas multas por ese tema y que no está dispuesta a seguir pagando las multas por infringir. De igual manera, en el tema de la velocidad, había pagado ya mucho dinero por infringir la velocidad, entonces ya no la infringe. Entonces yo suelo decir, no es que nacieron cultos, también pasaron por un proceso. De igual manera, nosotros tenemos que empezar ya ese proceso. Nosotros tenemos que dar ese paso para cambiar nuestra cultura inmediatamente. En los otros países, en los otros continentes, empezaron antes. Su proceso es de más tiempo. Por eso es que ahora se muestran cultos, ¿no? Entonces no es solamente pensemos en que vamos a hacer bien las cosas, ¿no? También es tema del control y como parte del control está la disuasión. Hay un criterio que es la disuasión general y la disuasión específica, que tú ya lo mencionaste. La disuasión general es que una persona no infrinja solo por el hecho de que piense que podría ser controlado, porque sabe que podría ser objeto de una multa y por eso no infringe. Y la disuasión específica, que la persona no infringe porque ya ha sido multado, porque ya ha sido sancionado y tiene temor de volver a ser sancionado. Ahí está la disuasión específica. Eso se hace con el control. Eso es parte de los criterios que brinda en sus capacitaciones la Asociación Internacional de Jefes de Policía, asociación a la cual pertenezco dentro de lo que es la iniciativa Bloomberg, ¿no? Entonces, de hecho que hay que educar, pero también hay que controlar. Entonces, creo yo que estamos en un punto de crecimiento ciclista. 37 gremios lanzaron el decálogo del ciclista y va a seguir creciendo la comunidad de ciclistas. Entonces tenemos que crear esa cultura vial con educación, poniendo el tema en las escuelas, en los colegios y también haciendo un buen control. Este buen control yo suelo mencionar que es importante y ha funcionado. Te pongo de ejemplo, Jorge, tú que estás en el tema. Acá en Quito se utiliza el cinturón de velocidad, el cinturón de seguridad, tanto el conductor como el pasajero.
Y de pronto también salieron hace un tiempo atrás que van a controlar el uso del cinturón de los pasajeros de atrás. En Guayaquil el uso del cinturón no es tan rígido como acá en Quito. ¿De quién es la culpa? A mi modo de ver, de que los agentes civiles de tránsito hicieron un buen trabajo cuando llegaron, hicieron un buen trabajo en cuanto al control y el uso del cinturón de seguridad. Ahora, muy poca gente no usa, pensaría yo un porcentaje mínimo que no lo usa. Y si no lo usa será porque de pronto no se acordó, pero medio se acuerda y se pone. O medio ve un agente y ya se pone el cinturón, pero es el menor porcentaje. Entonces ahí está que también funciona el control, también depende del control. Quito tiene una cultura de uso del cinturón de seguridad. Así deberíamos ir trabajando en varias aristas para ir consiguiendo esa cultura vial. Exactamente, Inge, pero es bastante complicado, es bastante complejo, porque debemos despolitizar lo que ya habíamos hablado aquí en anteriores ocasiones, despolitizar la movilidad y despolitizar la seguridad vial. Como dices, se hizo una campaña enorme, se comenzaron a sancionar y se logró objetivos específicos, como es el uso del cinturón. Sin embargo, me acuerdo de una manera medio amarga de que hace unos años atrás una señora denunció inclusive en la televisión que ella tenía que pagar una cantidad absurda de dinero por fotorradares porque ella pasaba unas 10 veces por la ruta viva y a ella cada que pasaba pues le sancionaban por exceso de velocidad. Fue tal la presión de la señora que retiraron ese medidor de velocidad. O sea, y eso es Claro. absurdo. O sea, la señora confesó en televisión que no le importaba ni su seguridad ni la seguridad de nadie más y que ella iba a ir a exceso de velocidad y le premiaron quitándole el radar de velocidad. Entonces, cuando se toma decisiones políticas por ciertas imágenes que pueden tener las personas que están de turno, quienes sufren a largo plazo es la sociedad que vive ahí. Entonces, sí se debe despolitizar y hacer controles efectivos. Si el riesgo actualmente es el exceso de velocidad, pues se debe controlar eso, se debe sancionar eso. Si el riesgo actualmente es el uso del celular mientras se conduce, se tiene que sancionar esa actividad. Ya siendo como usted lo mencionaba, mi estimado Cristian, de una manera efectiva, de una manera fuerte, para que la conciencia y el miedo se mezclen y se logre crear una cultura. Mi estimada Araceli, ¿alguna pregunta? Un comentario. Nosotros en este programa siempre tratamos de mejorar la cultura vial. Entonces, sí debemos tener una nueva visión respecto al control. Está bien que controle, pero siempre debemos pensar en que yo me estoy viendo y yo necesito seguridad para mí y para los demás. Solo eso. Efectivamente, el tema de quitar un radar, los radares están para controlar el exceso de velocidad, ¿no? Eh, tenemos que pensar que no solo podríamos nosotros ser los afectados en un siniestro vial, podríamos afectar a otras personas. Si esa señora que pedía el retiro del radar se accidenta y ocasiona que el accidente sea múltiple con otros carros, está ocasionando el daño a otras personas. Y el tema, ejemplo de la velocidad, es muy claro, ¿no? A 90 kilómetros por hora en un choque frontal con un árbol o con un poste, por ejemplo, en la ruta viva, que ustedes pueden ver que tenemos una serie de postes en el parter central. A 90 kilómetros por hora no vamos a vivir para contarlo. Entonces, la gente suele pensar que no va a pasar, que a mí no me pasa, como no me ha pasado y tal vez a nadie cercano, no va a pasar. El rato que pasa, probablemente no estamos para contarlo. Entonces, eso es lo que hay que concientizar. Y si es que no me importa mucho mi vida,
hay que pensar en las personas que se quedan, porque de repente quien fallece en un siniestro ya se murió y está descansando, está en paz. Pero ¿cómo se quedan las personas que están acá, sus familiares, ¿no? Las madres, precisamente la señora tendrá mamá, la señora tendrá hijos. ¿Cómo se quedan eh, sin su ser querido? Porque simplemente quiero ir a exceso de velocidad las veces que quiera. Es terrible, ¿no? Entonces, no solo hay que pensar en uno, hay que pensar en los que se quedan, hay que pensar en las otras personas que podrían ser parte de un siniestro y tomar las acciones necesarias, ¿no? Es seguridad vial, es conciencia vial, es cultura vial. Y bueno, aprovecho este medio. Nosotros como Iniciativa Bloomberg y como la IACP estamos en un proceso de donación de cámaras de medición de velocidad donde vamos a hacer una campaña educacional, pedagógica, en cuanto al control y en cuanto al no exceder la velocidad en las diferentes vías de la ciudad de Quito. ¿Con qué objetivo? También hay que aclarar y dejar muy claro, ¿no? Estos tipos de controles no tienen que ser o no son recaudatorios. El concepto de la seguridad vial, como lo manejamos a nivel de la IACP, de la iniciativa Bloomberg, es reducir la mortalidad en las vías, reducir las lesiones, porque eso es otro criterio que la gente tampoco lo considera o lo piensa, ¿no? De repente, si me accidento y ojalá quede vivo, pero si queda vivo, ¿cómo queda? A 90 kilómetros por hora, a 100, 110, 120. Si es que queda vivo, ¿cómo queda? Hay muchos casos que han sido golpeados en la cabeza con un poste en un accidente de tránsito. A 90 kilómetros por hora no más, ya es una lesión grave y queda la lesión para toda la vida. Entonces ya dejo de ser productivo y paso a ser una carga para la familia. Entonces es algo importante de tomar en cuenta también las posibles lesiones que pueda tener en el caso de no tener el fallecimiento, ¿no? Entonces es grave, es bastante grave. Hay que concientizar y hay que pensar mucho en lo que es la seguridad vial. Exactamente, mi estimado ingeniero, le agradezco muchísimo sus palabras. Mi estimada Araceli, por favor, algún comentario ya decir un poquito cortito, por favor. Sí, ya la movilidad sostenible, que es el tema central, nos ayuda bastante, es un nuevo enfoque en que creo que yo, como adolescente, me gusta mucho la iniciativa porque genera menos impacto al ambiente y espero que la iniciativa que ustedes tienen nos ayude y nos aporte mucho a la sociedad. Y haciéndoles a todos los que nos ven que tomen conciencia de que se juegan la vida de muchas personas y tenemos que ser conscientes a la hora de estar como peatones y como personas que conducen un vehículo. Muchísimas gracias, Araceli. Mi estimado Inge Cristian, por favor, algún mensaje de cierre un poquito cortito, por favor. Sí, bueno, estábamos hablando de la movilidad sostenible, ¿no? Mencionar nomás que es el futuro. Como decía, en el primer mundo empezaron hace 40 años, nos toca a nosotros también. Vamos a llegar, depende de nosotros lo que nos demoremos en llegar y hay que adaptarnos, hay que adaptarnos. Están poniendo ciclovías, nuestro municipio está poniendo ciclovías, hay que ayudar, no hay que oponerse. Hoy veía un reportaje que decían, no nos oponemos, solo ayúdennos para que no nos perjudique tanto. De pronto también como municipio tenemos que ver de los dos lados, ¿no? No solo poner la ciclovía, también hay que ver cómo afecta, a quién afecta, cómo favorece y cuánto favorece y hacerlo mejor. Entonces, dentro de la movilidad sostenible, el transporte alternativo como es la bicicleta, ¿no? Así que es el futuro, dejemos de salir a comprar el pan en 2 cuadras más abajo de la casa, salir a comprar el pan en el vehículo, en el carro, ¿no? Resulta que ese pan es el más caro que estamos comprando, ¿no? Lo que cuesta ese viaje en gasolina, solo prender el carro ya nos cuesta más que lo que cuesta el pan. Caminemos, que también es saludable, nos ayuda mucho y, y nos da una posibilidad de ayudar en esto del cambio climático, ¿no?
Agradecer la invitación, Jorge, agradecer a Araceli, muy, muy gentiles. Estamos a las órdenes de mi parte, yo, Cristian Zaragozín, como consultor de la IACP, y igual con la iniciativa Bloomberg que estamos trabajando acá en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil, en pro de la seguridad vial, en pro de la reducción de siniestros viales y de muertos y lesionados en las vías. Entonces, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de tu programa, Jorge. Muchísimas gracias, mi estimado ingeniero Cristian, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Si este tema es bastante importante y tiene bastantes aristas, entonces si es que se da el caso, quisiera ya de una vez comprometerle para una próxima oportunidad. Amigos, amigas, Claro, muchísimas con gracias, gusto, Inge. gracias. Amigos, amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más. Recordemos que la movilidad lo hacemos todos. El sistema de movilidad es un sistema orgánico. Todo el tiempo va mejorando, todo el tiempo va cambiando y tenemos que irnos adaptando. La tecnología, inclusive el programa de nosotros, se ve a través de redes sociales. Tenemos la misma tecnología, el mismo acceso a la información que muchos países desarrollados. Lo único que nos falta o lo único que nos hace falta es modificar la manera en la que nosotros nos desarrollamos entre nosotros mismos, la manera en la que nosotros nos comportamos en las vías y en sociedad. Vivir en sociedad, convivir en sociedad, es respetar los espacios de los demás. Y una vez oí uno de los mensajes más sabios en un trole. Unos dos jóvenes estaban muy apretados en el trole y decían, chuta, esto es bastante incómodo, le dijo el uno al otro. Y un joven le dijo, la idea es no viajar cómodo en el trole, es viajar sin incomodar al resto. Y cuando todos pensemos de esa manera, ahí y solo ahí todos viajaremos cómodos. Entonces, mis estimados, esto de la movilidad va a depender de todos y de cada uno de nosotros. Hagamos que nuestras interacciones sean pacíficas, sean cómodas. Si estamos en la bicicleta, no invadamos los espacios de los peatones. Si somos peatones, respetemos las zonas seguras para cruzar. No crucemos por la mitad de la calle o exponiendo nuestra vida. Amigos, amigas, les agradezco la compañía, un programa más. Les espero en el próximo programa y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.